Por favor, dos porciones bíblicas. La primera es en 1 Corintios capítulo 9 y versículos 20 al 27. 1 Corintios capítulo 9, versículos 20 al 27. Y la segunda porción es Gálatas capítulo 5, 16 al 23. Hasta el 25. Gálatas 5, 16 al 25. Repito, 1 Corintios capítulo 9, versículos 20 al 27, y luego Gálatas capítulo 5 y versículos 16 al 25. Primero, la lectura a los Corintios. Primera epístola a los Corintios capítulo 9, versículos del 20 al 27. Escuchen, si no tienen la porción, voy a leerles y ustedes lean ahí en silencio. Dice así la Biblia, palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, voy a hacer un paréntesis, entiéndase a la ley mosaica, la ley de los mandamientos. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y hago esto por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe del Evangelio. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Los luchadores a la verdad se abstienen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo o mensajero para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cuando leo esto, se me erizan los vellitos de mi cuerpo. Pablo, el gran apóstol, dice: me disciplino y vivo honorablemente como creyente. No sea que habiendo traído la palabra para todos y yo no alcance la corona. Si Pablo decía eso, hermano, ¿qué podemos decir nosotros? Ahí se los dejo. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25. Esta es la porción que ha sido el emblema o la base de esta serie sermonaria, Andar en el Espíritu es un proceso. Gálatas capítulo 5, 16 al 25 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si son guiados por el Espíritu, entonces no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Algunas versiones, en lugar de templanza, ponen dominio propio. No sé si alguno de ustedes trae alguna de esas versiones que diga así. En lugar de templanza dice dominio propio. La templanza es aquella firmeza o fortaleza o durabilidad que obtiene el metal cuando está en el fuego. Ustedes que hacen soldaduras, para poder hacer con lo que ustedes quieran con el metal, tienen que ponerlo al rojo vivo y entonces le dan de martillazos y le pueden dar la forma que tienen. Por ejemplo, en las ventanas tienen algunos adornos. Sé que ahora ya de fábrica se pueden comprar y hacerlo, pero hay otros herreros que prefieren estar haciéndolo a martillo, ¿no? Y lo ponen al rojo vivo y le dan de martillazos y le van dando forma a lo que quieren hacer. Eso es templar. De ahí viene la palabra templanza. Por eso la Biblia habla de que si queremos desarrollar paciencia tenemos que estar en medio de las pruebas. El término correcto es dominio propio en lugar de templanza. El término de donde viene o se traduce como templanza o dominio propio es un término que dice dureza o firmeza de alma. El verbo dice también, el término dice que es esa disciplina que nos permite llegar a controlar nuestros pensamientos, a controlar nuestras emociones. Es esa capacidad en donde podemos poner freno. Porque el tema de la epístola a los Gálatas es que somos libres en Cristo. Y dice, pero cuiden de que dicha libertad no se convierta en libertinaje. ¿Qué cosa es el libertinaje? Hacer lo que uno quiere. Pero nosotros los creyentes ya no podemos hacer lo que nosotros queremos. Tenemos que hacer lo que Dios quiere. Y entonces, hermanos, a esta entrega número 16 de esta serie Andar en el Espíritu es un proceso. A esta entrega, a este mensaje de esa serie, le he titulado Dominio propio o templanza, el freno que Dios nos ofrece a nosotros, sus hijos. ¿Saben por qué escogí la palabra freno? En el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, nos dice que no seamos como el caballo o como el burro, que para guiarlos, que para domarlos necesitan ponerle ¿qué? Un freno, que es un pedazo de metal en el hocico del caballo, y cuando uno jala la rienda o el freno,
el animal tiene que obedecer, porque de lo contrario el pedazo de metal le lastima. Bueno, Dios no ha puesto un pedazo de metal en nuestra alma. Nos ha puesto su Espíritu Santo. Nos ha puesto su palabra. Y Él es el que dirige cuando nos sometemos a su palabra. Y cuando nos queremos rebelar, Él aplica ese freno para que podamos obedecer a su voz. Por eso le he titulado a este último mensaje, o mejor dicho, al mensaje número 16, es el último del fruto del Espíritu Santo: dominio propio o templanza, el freno que Dios nos ofrece a sus hijos. ¿Por qué el freno? Para que no hagamos lo que queremos, sino que obedezcamos sus indicaciones. Así que en lugar de ver la Escritura, en lugar de ver su presencia del Espíritu Santo como una pesada carga, como una intromisión a nuestro libre albedrío, a nuestra voluntad o a nuestra carne o a lo que somos, veámoslo como una bendición, hermanos. Es el freno divino para guiarnos a un comportamiento digno de hijo de Dios. Y les voy a dar el mensaje en ciernes, como siempre hago. La templanza o dominio propio como virtud del fruto del Espíritu Santo es la capacitación divina para vivir en santidad, controlando los deseos, las emociones y nuestras acciones de tal manera que seamos útiles para su iglesia, tanto ministros como miembros. ¿Qué cosa es la mansedumbre? La templanza, el dominio propio, es la capacitación divina para vivir en santidad, controlando los deseos, las emociones y las acciones de tal manera que seamos útiles para su iglesia, tanto nosotros los ministros como ustedes los miembros. Eso es la templanza o el dominio propio, la capacitación de Dios para vivir en santidad, para controlar los deseos, las emociones y las acciones a fin de que seamos útiles, tanto pastores como pastoreados, tanto líderes como liderados, tanto ministros como ministrados. La tragedia de la iglesia a lo largo de los últimos, de siempre, casi desde un principio, ha sido cuando el creyente decide vivir su vida sin considerar lo que dice Dios. Y muchos de nosotros, ustedes y yo también por supuesto, hemos tomado decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Y decidimos por encima de lo que dice la Biblia. Y aunque algunos de ustedes quizás se inquietan y se molestan por lo que a veces digo, no es porque les quiero fastidiar la vida, sino porque quiero cumplir con mi deber de anunciarles lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted decide quedarse en su casa, está sano, está bueno y sano, tiene tiempo, pero en lugar de venir al culto, usted decide quedarse en su casa con la aclaración y justificación de que Dios está en todo lugar, quiero decirle que usted se equivoca y que usted está desobedeciendo a Dios. Por mucho que me diga, yo en mi casa leo. Por mucho que me diga, yo en mi casa canto. Por mucho que me diga, yo sé lo que dice la Biblia. ¿Por qué le estoy diciendo que se equivoca y que desobedece a Dios? Porque Dios indica que debemos de congregarnos, ¿sí o no? No solo lo indica, lo ordena, lo manda, lo ordena. Cuando usted y yo tomamos decisiones que van en contra de lo que Dios está estableciendo, aun cuando tengamos buenas intenciones, el hecho de que sean buenas intenciones no significa que no sea desobediencia. Me voy explicando.
O cuando usted y yo tomamos decisiones diciendo que es que desconocemos lo que dice Dios, el hecho de que seamos desconocedores de lo que dice Dios, no quiero decir la palabra ignorante, ¿no? Porque eso implica otra cosa. El hecho de que seamos desconocedores de lo que dice Dios no implica que somos inocentes. No, somos responsables de lo que hacemos y de lo que no hacemos, de lo que decimos y de lo que no decimos, de lo que pensamos y de lo que no pensamos. Todos somos responsables. Bendito sea Dios, hermanos, que en el fruto del Espíritu Santo nos enseña su amor, que debe de estar inmerso en nuestro corazón, el gozo que nos da la fortaleza para levantarnos sobre las situaciones difíciles, la paz que su presencia, la presencia de Dios irradia. Y pudiera seguir mencionando los otros, ¿no? Cada una de estas virtudes nos ha señalado y nos ha indicado. Hoy les digo que la última virtud del fruto del Espíritu Santo, última en este orden, no quiere que son las únicas, que es el dominio propio, es el freno que Dios ha puesto en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, en nuestra persona, para que la libertad que tenemos en Cristo no la convirtamos en libertinaje precisamente. Es decir, el hecho de que somos perdonados por Dios no es recibir un cheque en blanco para hacer lo que a nosotros se nos pegue la gana, porque ya somos hijos de Dios. Ya tenemos el perdón, ya nos vamos al cielo. No, Dios tiene proyectos de vida. Dios tiene proyectos de bendición. Dios tiene proyectos de fructificación para nuestra fe también. Los creyentes fuimos llamados a vivir libres de la condenación del pecado. Hemos sido llamados a vivir libres del ofrecimiento del mundo. Ofrecimiento que es muy atractivo, que es llamativo a nuestros ojos, a los deseos de nuestra carne. Satanás y los demonios no se presentan con cachos, ¿verdad? ¿Cómo se presentan? Satanás y los demonios no se presentan con pata de cabra y una cola. No se presenta con un tridente. Así no se presenta Satanás. ¿Cómo se presenta? Se presenta en forma de un muchacho alto, fuerte, con unas manotas así. Se presenta en una señorita, Miss Universo. Se presenta también con aquello que otorga o que hace famoso a la persona. Se presenta también con aquel oropel llamativo y atractivo para que, como la luciérnaga o la libélula, corra hacia donde está la luz, sin saber que eso será su muerte. Así se nos presenta Satanás a usted y a mí, no con cachos, no con cola, no con un tridente, sino con algo que nos gusta mucho, con algo que nos atrae y que nos es imposible rechazarlo. Ahí es donde entra el freno de Dios, hermanos. Ahí es donde entra la templanza. Fuimos llamados a vivir en santidad porque nuestro Dios es santo. Y Jesús dijo, y luego los apóstoles también repitieron, que debemos de ser santos porque nuestro Padre es santo. Por eso Dios nos ofrece capacitación o instrucción o enseñanza en su palabra, en su dirección, para que si la seguimos, disfrutemos la dulzura, la dicha de su gracia, de su perdón, de su misericordia, y no tengamos que derramar lágrimas amargas y dolorosas que acarrea el pecado, que aunque muy llamativo y muy atractivo,
que puede parecer dulce en la boca, pero que llegado al estómago es ajenjo, amargo, venenoso, que finalmente su paga es la muerte, y la muerte eterna. Por eso les decía que en esta entrega número 16 le presento este proceso que se llama andar en el Espíritu, y cuya explicación hemos tenido paso a paso, no agotando el tema por supuesto, pero sí dándonos guianza, sí, dándonos instrucciones para que si lo hacemos vamos a disfrutar del agrado de Dios. En primer lugar, hermanos, el dominio propio o templanza es el freno que Dios nos ofrece para vivir en su santidad, para vivir en su agrado. Y esa templanza, hermanos, como fruto del Espíritu Santo, se da viviendo en el Espíritu Santo. En otras palabras, no es autocontrol, aunque se llame dominio propio. No es autodisciplina. No es autovoluntad, o sea, mi voluntad propia. Viene de Dios. Porque de la disciplina que se habla es de la disciplina que enseña Dios, como la de un soldado, o como la de un atleta, o la disciplina que tiene que ejercitar un campesino. La Biblia nos instruye de muchas maneras sobre la vida cristiana. Por eso cuando le leí lo que dijo el apóstol Pablo, y hago todo esto por causa del Evangelio, para ser participante del Evangelio. A los que son esclavos de la ley mosaica, yo me hago como si fuera un esclavo. Y añade, no siendo un esclavo, porque Pablo por fe había sido declarado libre en Cristo Jesús, como todos los creyentes, como todos aquellos que abren su corazón para recibir a Jesús como su Salvador personal. Les decía que se me enchina la piel porque él dice, me he hecho así al débil como si fuera débil, pero yo no soy ningún débil. Había dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para anunciar la palabra. Y cuando estoy siendo copartícipe de esta palabra, de este evangelio, dice, yo mismo golpeo mi cuerpo. ¿Saben qué significa golpear el cuerpo? Uno de los ejercicios exigidos para los boxeadores es entrenar con otro boxeador. Y así empieza a ejercitar, no solamente para colocar sus mejores golpes, sino también para recibir los golpes del contrincante. Ciertamente el ayudante, el que está ayudando al boxeador, también es un profesional, también es un deportista, también es un boxeador. Y él, al estar entrenando con el que va a tener la pelea próxima, no lo hace solamente para beneficiar al que va a tener la pelea próxima, sino para beneficiarse a sí mismo. Cuando Pablo dice golpeo mi cuerpo, está diciendo me someto a ese entrenamiento. No lo puedo evadir. Me es necesario para hacerme inteligente ante los ataques del rival, para practicar mis mejores golpes. En otras palabras, me disciplino. Me entreno. Dice, y no estoy tirando golpes a la aventura. O sea, no solamente estoy haciendo sombra, porque así se le llama el ejercicio del boxeador, cuando ante un espejo empieza a tirar sus golpes también con su guardia. Pero se necesita el compañero del otro boxeador para poder estar en ejercicio y tener buen cardio. Es decir, buena constitución física, aguante.
saber respirar a tiempo y fuera de tiempo, saber moverse, los pasos que necesita como un danzarín o un bailarín, un boxeador, mientras está ejecutando su pelea. Pero les decía que me enchina la piel porque él dice esta expresión: me entreno y lo hago así, golpeando mi cuerpo, no como a la aventura, porque no sea que habiendo sido mensajero para otros, yo no sea. O sea, venga a ser eliminado. ¿Qué significa venga a ser eliminado? ¿Sí entienden el asunto? Y le dije, si eso decía Pablo, que era un hombre tremendo de Dios, que era un gran apóstol, que era un gran predicador, un gran sembrador de iglesia, un gran creyente y un hombre santo, consagrado, dedicado para vivir la bendición y la voluntad de Dios, ¿a dónde quedamos nosotros, hermanos? Por eso en su palabra nos aconseja vivir diferentes a los demás. No podemos llamarnos cristianos y tener los mismos vicios que los demás. No podemos llamarnos creyentes y seguir practicando la fornicación o la masturbación en el caso de los jóvenes, o en el adulterio en el caso de los que somos casados. Y estoy diciendo esto porque ya se mencionó en la lectura que hicimos. Dice allí que para vivir en el Espíritu tenemos que ser guiados por el Espíritu, porque las obras de la carne son manifiestas. Y empieza a dar la lista, ¿se acuerdan? A lo mejor los que estamos aquí no todos hemos sido hechiceros, pero ¿verdad que algunos hemos practicado esto o lo otro? A lo mejor no todos los que estamos aquí o me están escuchando han sido adúlteros. Pero por el otro lado yo encuentro que Jesús nos condenó como adúlteros a todos los hombres. ¿Saben por qué digo eso? Porque dice que cualquiera que mira a una mujer y la desea, ya ha adulterado en su corazón. Así que yo no estoy aquí para insultar, yo no estoy aquí para señalar, yo no estoy aquí para echarle a perder su día. Estoy aquí para decirle lo que espera Dios. Dios espera que usted y yo como sus hijos vivamos como sus hijos. Por eso nos instruye que si somos hijos de Dios seamos sus imitadores. Por eso nos dice aquí que andemos en el Espíritu. Por eso dice aquí que no satisfagamos los deseos de la carne. Por eso es necesario estar en una vida disciplinada, en la autoridad, en la soberanía, en el control de nuestro Padre Celestial. Con todo respeto, mi hermano, le vuelvo a decir, no me venga aquí a decir que usted tiene mucha fe cuando no tiene tiempo para orar. No me venga a decir aquí que usted tiene mucho amor a Dios cuando no le interesa venir al culto. No me venga aquí a decir que usted es gran temeroso de Dios cuando no le interesa lo que dice Dios en su palabra. Dios quiere que seamos diferentes. Usted y yo estamos en esta misma declaración, en este mismo asunto, en lo que Dios desea de usted y de mí como sus hijos. Por eso nos entrega la templanza, el freno, para vivir guiados en el control y en la voluntad de Dios. Por eso nos dice qué le agrada y qué no le agrada. Por eso nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Ya lo hemos visto en los otros mensajes. ¿Se acuerdan cuando dijo Jesús, si te piden la túnica, da también qué? Si te golpean, en lugar de cobrar revancha, ¿qué debes hacer? Si no está diciendo que ponga el otro cachete, sí, dale el otro, ya me está aquí, dale, no. Está diciendo que aguante, que tolere, que soporte. Y eso tiene que ver con la templanza, hermanos. ¿Se acuerdan que les dije que la templanza es la capacitación divina para controlar nuestros deseos, nuestras emociones y nuestras acciones? Una vez un joven, seminarista él,
Sí, no, yo no me invento las cosas, me quiero explicar y decir que cuento cosas que hemos vivido en la vida y mi esposa lo sabe muy bien. Un joven seminarista nos dijo en una ocasión: pastor, dice, fui a la feria, donde están los juegos, ¿cómo se llaman los juegos? La fortuna y Rueda de la Fortuna, y es que yo no sé los nombres de los nuevos juegos que llegan ahora, el remolino y la montaña rusa y quién sabe qué más. Y me dijo: pastor, era un rastro. Y yo la verdad no la entendí de momento, fui muy ingenuo. ¿Cómo que un rastro? Es que había carne por todo lado, me dijo. Un joven seminarista, Y le dije: a ver, explícame, ¿qué quieres decirme con eso? Es que había muchachas despampanantes y con sus senos casi de fuera y sus faldas tan cortas y por más que yo no quería. Y le dije: ¿para qué fuiste a la feria? Templanza. No tenemos que estar donde no debemos estar. No debemos oír lo que no debemos oír. Y no debemos decir lo que no debemos decir. No debemos hacer lo que no debemos hacer. Y no podemos argumentar ignorancia a los cristianos, porque Dios nos indica en su palabra. Si es en cuanto al licor, ¿qué dice Dios? A ver, hermanos. Yo no fui borracho, pero un día sí me mareé. ¿Qué dice el Señor sobre el licor? A ver, hermanos, no me van a salir: yo no sé. No mires el vino cuando... ¿No han leído eso? Pónganse a leer la Biblia, hermanos, por favor. Por eso les pido, lean Biblia. No mires el vino cuando rojea, ni la sidra, porque esta es alborotadora. ¿Y qué quiere decir alborotadora? Nos saca de los cabales y ya no pensamos como debemos de pensar, ni nos comportamos como nos debemos comportar. Alguien me dijo: pastor, la Biblia no dice de cigarro. Pero dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo ven? Dios nos instruye, hermanos. Lo que pasa es que no queremos recibir el freno que Dios nos da, la templanza que Dios nos ofrece, el dominio propio, que no es autocontrol, que no es autodisciplina, que no es cuestión de la voluntad del ser humano. La templanza viene del corazón de Dios para que seamos mejores hijos suyos. En segundo lugar, Dios nos da el control o la templanza o el dominio propio como el freno para controlar nuestros deseos, nuestras emociones y nuestras acciones. Por eso nos ilustra la vida cristiana. En esta mañana vimos nomás 3. Les doy un premio al que premio no, mejor le doy una palabra de felicitación, porque hablar de premio y no tengo nada que dar. Pero una felicitación sí. Un 10 sí. ¿Cuáles fueron las 3 maneras que nos ha descrito la Escritura en esta mañana la vida cristiana? ¿Cuáles fueron las 3 maneras? La de un luchador, la de un campesino y la de un soldado. Soldado, y dice que el que milita, el que es soldado, no se debe enredar en los negocios. La palabra negocio, hermano, no tiene que ver con comprar y vender. Viene de un término que quiere decir asuntos. El creyente no debe enredarse en los asuntos de este mundo. ¿Por qué razón? La Biblia lo dice: porque el mundo pasa y sus deseos. Y el único que permanece es el que hace la voluntad de Dios.
La Biblia aconseja también que no amemos el mundo. Y describe cómo es el mundo, los deseos de los ojos y los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Sí, quizás algunos no somos adúlteros, quizás algunos no somos borrachos, pero ¿qué tal de vanidosos? ¿Cómo nos cuesta gastar dinero en algunas cosas? Pero en nuestra presentación no importa lo que cobren, no importa lo que tengamos que invertir, no importa el precio que tengan esas zapatillas o esa falda o esa blusa, no importa. Y a veces hasta queremos competir con esos tipos de personas. Si él puede a Palacio de Hierro, yo también. Si él puede en Liverpool, yo también. Y la palabra nos está diciendo, no, pero no queremos el freno de Dios. No queremos, amados, el dominio que Dios nos está ofreciendo para que podamos agradarle delante de Él. Por eso les hablaba hace un rato también del labrador. El labrador tiene que tener una paciencia como no tienen idea. Tiene que tener una esperanza como no tenemos idea. ¿Por qué digo paciencia y esperanza? Tiene que tener un aguante como ustedes no tienen idea. ¿Por qué digo eso? Porque pone su semilla y ¿quién le garantiza que esa semilla va a germinar? Y una vez que germina, ¿quién le garantiza que va a florecer? Y una vez que florece, ¿quién le garantiza que va a dar fruto? ¿Cuántas plantas germinan, florecen, pero no dan fruto? Y yo me pregunto, ¿cuántos creyentes somos así, hermanos? Que hemos pasado toda la vida engordándonos con la Biblia y leyendo la Biblia y todo, pero no somos fructíferos. Hemos recibido capacitación especial para servir en la obra, para dedicarnos al servicio, y lo que es quizás nuestra peor decisión, le prometimos a Dios que lo íbamos a hacer. Por eso les recordé en esta mañana cuando lo hicieron, cuando firmaron su contrato delante de Dios, cuando se bautizaron. Porque usted prometió ser fiel a la iglesia, usted prometió ser fiel a Dios. Usted prometió dar de su tiempo a Dios. Usted prometió dar de sus bienes a Dios. Usted prometió dar de su vida a Dios. ¿A dónde quedó esas promesas, hermanos? Sin dominio propio no podemos ni fructificar. No podemos quizás ni germinar, ni florecer. En suma, sin vivir bajo el control, perdonen ustedes, sin vivir bajo el control del Espíritu Santo no podremos agradar a Dios, hermanos. Ya termino. Se los he dicho muchísimas veces y he sido muy repetitivo. La razón por la que soy muy repetitivo es por el ejemplo que nos da la Biblia muy claro. 2 ejemplos del Antiguo Testamento. Hubo un hombre vendido por sus hermanos, regañado por su papá cuando le dio a conocer el sueño de las estrellas y la luna y el sol, ¿se acuerdan? Despreciado por sus hermanos y casi asesinado por sus hermanos. Pero uno de sus hermanos dijo, ¿para qué vamos a mancharnos la sangre con este? Mejor vamos a venderlo como esclavo. Y llegó a un país desconocido, a un hogar desconocido, haciendo trabajos que no sabía. Él no sabía nada de limpieza. José no sabía absolutamente nada porque era el dedo chiquito de la familia, ¿se acuerdan? Era el consentido. No sabía hacer nada. Y tuvo que aprender de la vida fuera de su casa, fuera de sus papás. Pero saben, este hombre llamado José, apodado el soñador,
agradó a Dios porque él decidió ser obediente con Dios. Él decidió ser diferente a los demás esclavos. Él decidió ser diferente a los demás hombres. Él decidió ser y vivir como una persona totalmente ajena a Egipto, ajena a la casa donde trabajaba, sino ser dedicado a Dios. Y leemos en el libro de Génesis que la buena mano de Dios estaba sobre José, que la buena mano de Dios estaba con José. Cuando lo encarcelaron, decidió vivir diferente a los demás presos. Y cuando lo liberaron, decidió vivir diferente a los demás príncipes. Nunca perdió su identidad con Jehová de los ejércitos. Nunca perdió de vista quién era él como adorador de Dios. Venció al mundo y sus tentaciones. ¿Se acuerdan que no aceptó el ofrecimiento de la mujer de Potifar? No aceptó la buena vida que podía vivir como faraón, sino decidió ser un siervo de Dios. El otro ejemplo, ese varón lo tenía todo. Todo lo tenía. Tenía mucha fuerza. Tenía una estatura diferente, era grande, era fuerte. Su melena también era muy diferente, era grande. Pero su fuerza, su melena, no era su grandeza. La grandeza de este hombre, ya saben de quién. Su grandeza de Sansón radicaba en que Dios estaba con él. Pero este hombre decidió vivir sin freno y sin control alguno. Sus pobres papás, Manoa y su mamá, por más que se esforzaron en aconsejarle, por más que se esforzaron en decirle el camino de Dios, por más que se esforzaron en decirle, esas mujeres no te convienen, ¿qué decisión tomó? Hacer lo que él quería. Sansón, siendo un hombre libre, se hizo esclavo de sus propias pasiones. Mujerero como él solo, vanidoso como él solo, soberbio como él solo. Y por tomar esas decisiones de vivir conforme a su carne y conforme a sus deseos y conforme a sus emociones, perdió sus ojos, perdió su libertad, perdió su dignidad, pero lo más terrible, perdió la bendición y presencia de Dios. Y finalmente Sansón murió porque no aceptó el control que Dios le había ofrecido como juez de Israel, como un ungido de Dios. Usted y yo no podemos ser útiles en las manos de Dios, ni podemos ser de bendición a su iglesia o a lo semejante como Dios le espera, si no aceptamos el control de Dios sobre nuestras vidas, haciendo morir lo terrenal en nosotros y poniendo nuestros ojos en el Señor Jesús. Ese es el único camino, no hay otro, para agradar a aquel que nos tomó no solo como soldados, sino como sus hijos amados. Dios les bendiga.